Hay un refrán que dice, un refrán popular, que dice, y yo lo voy a iniciar y ustedes lo van a terminar: ojos que no ven, corazón que no siente. Ese refrán puede aplicar en cualquier escenario y contexto, menos en la iglesia. Y menos cuando hablamos acerca de la misión, del trabajo, del ministerio y de la responsabilidad que la iglesia tiene frente a la realidad que le toca vivir y que le toca comunicar el mensaje y las buenas nuevas del Evangelio. Lo que aspiramos a vivir una vida espiritual fructífera, y que el martes en el sermón de la reverenda Resto habló sobre el asunto de los frutos abundantes. Lo que aspiramos a vivir, esa abundancia de frutos en nuestra vida espiritual, tendríamos que cambiar ese refrán y decir lo contrario. Decir precisamente: ojos que ven, corazones que sienten. Ese debe ser el refrán que guíe la vida, el ministerio, que mueva la pasión de la iglesia. Ojos que ven, corazones que sienten. ¿Y por qué? Porque toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es una afirmación de un Dios que ve, un Dios que siente y un Dios que actúa. Porque el Dios a quien nosotros servimos y el Dios en quien nosotros creemos es un Dios que se manifiesta y se ha manifestado en la historia, y que el pueblo de Dios, a través de toda la historia del texto bíblico, ha descubierto y ha entendido que este Dios no es un Dios como los dioses de los otros pueblos, que son dioses muchas veces impasibles, que no se mueven, distantes, lejanos, caprichosos. El pueblo de Israel descubrió en su peregrinar con ese Dios a quien ellos conocieron y que se reveló al pueblo, que el Dios de ellos era un Dios que ve, es un Dios que oye, es un Dios que actúa y que se mueve en medio de la historia. Por eso es que los dos eventos más significativos de la fe judeocristiana están marcados precisamente por el Dios que ve, por el Dios que oye y por el Dios que actúa. El pueblo de Dios en la esclavitud en el Antiguo Testamento, dice el texto bíblico que Dios escuchó el clamor del pueblo y Dios vio la aflicción en la que el pueblo vivía. Y por haber visto y oído ese clamor y ese dolor, Dios llama a Moisés y lo envía al faraón para pedirle que deje en libertad al pueblo. En el Nuevo Testamento, el evangelista Juan afirma que de tal manera amó Dios al mundo. En otras palabras, de tal forma Dios vio y Dios sintió en su corazón el dolor, la aflicción del mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, si el Dios a quien nosotros le servimos es un Dios que mira, es un Dios que siente y es un Dios que actúa, si Jesús, que es el Hijo de Dios, es también uno que mira, uno que siente y uno que actúa, quiere decir, hermanos y hermanas, que la misión del Evangelio, que la misión de la iglesia está fundamentada por ojos que ven y por corazones que sienten. Hay que reeducar nuestra mirada. Hay que reeducar la manera en que nosotros miramos, percibimos, la forma en que nosotros miramos nuestra vida, miramos la misión, miramos lo que Dios ha puesto en nuestras manos.
Pregúntese en esta mañana, cuando usted mira a esta iglesia, cuando usted mira si conoce su historia, ¿qué es lo que usted ve? Cuando usted mira esta comunidad en la que estamos insertados, ¿qué es lo que usted ve? Cuando mira este país amplio en el que vivimos, ¿qué es lo que usted ve? ¿Qué es lo que miran sus ojos? Es importante, hermanos y hermanas, que nosotros podamos reeducar nuestra mirada. Y reeducarla para poder mirar con los ojos de Jesús. A eso usted y yo hemos sido llamados, a mirar con los ojos de Jesús, a mirar con los ojos de Dios, con los ojos de nuestro Salvador. Cuando nosotros pintamos este templo, digo pintamos, pero yo no va a ser un rol, ¿verdad? Cuando se pintó este templo, sé que en un principio el cambio de color fue chocante para algunas personas, porque fue un cambio radical de color. Pero hubo una persona que me hizo un comentario en el pasillo, que ese comentario se me quedó martillándome en la mente y en el corazón. Y es que me dijo: pastor, está bonito. Pero entonces vino la bocata. Pero tiene que darnos tiempo para acostumbrarnos al nuevo color. Ese comentario me hizo pensar que nosotros estamos acostumbrados a unas cosas y que las costumbres son buenas cuando afirman tradiciones, cuando nos permiten perpetuar cosas importantes, cuando nos ayudan a saber nuestra identidad, cuál es y en qué dirección va nuestra vida. Y esas costumbres son importantes, mantenerlas y que prevalezcan. Pero hay otras costumbres que mi mamá le llamaba malas costumbres. Yo no sé, ¿verdad? Cuando yo hacía algo indebido, eso son malas costumbres. Debe ser que hay otras costumbres que no son buenas. Deben haber otras que nos mantienen amarrados a cosas que no deberíamos estar amarrados, que nos mantienen limitados a prácticas que ya debimos haber superado hace tiempo, que nos mantienen en pensamientos que ya debimos haber dejado atrás hace tiempo. Y en ese sentido que le estoy diciendo esto que le estoy contando, cuando yo hablo de reeducar la mirada, lo que estoy hablando es que la misión de Dios exige en ciertos momentos de la historia de nuestra vida de fe que nosotros evaluemos nuestras costumbres y prácticas y que podamos abrirnos a la posibilidad de que posiblemente hay que acostumbrarnos a mirar cosas de manera diferente, que hay que empezar a mirar y evaluar las cosas y por lo tanto actuar de manera diferente y nueva. Porque somos otros tiempos, porque los colores han cambiado, porque es otro escenario en el que vivimos y posiblemente hay que practicar nuevas costumbres, hay que practicar nuevas cosas, hay que afirmar nuevas cosas, porque siempre la exigencia de la misión de Dios va exigiendo de nosotros ese cambio, esa renovación, esa transformación continua de nuestra vida. En el Evangelio de Juan que leímos en esta mañana hay un conflicto de miradas entre Jesús y sus discípulos. Si usted lee ese Evangelio completo se va a dar cuenta que nunca los discípulos están viendo lo mismo que ve Jesús. Cuando Jesús está hablando de alimento espiritual, ellos están pensando en una merienda. Cuando Jesús está hablando acerca del agua como símbolo, ellos están pensando en otras cosas. Nunca hay un consenso entre la mirada de Jesús y la mirada de sus discípulos. Y uno se pregunta, ¿y por qué? No hay esa sintonía en esas dos miradas. Porque precisamente Jesús está rompiendo en su vida, en su discurso, con algunas costumbres que sus discípulos tenían, con algunas formas y maneras en que sus discípulos veían la vida.
Por lo tanto, hay un conflicto de miradas y Jesús continuamente está tratando de ayudar a sus discípulos a que puedan mirar con sus ojos desde la perspectiva de Dios y del reino, puedan mirar toda la realidad y todas las experiencias que están viviendo. Por eso cuando Jesús en este pasaje bíblico le pregunta y le dice y plantea esa pregunta que está en el texto bíblico, diciéndole a ellos, ustedes piensan que esta cosecha va a darse dentro de 4 meses. En otras palabras, reflejando lo que ellos ven. Y en el retrato que hace Jesús de la mirada de sus discípulos hay distancia en tiempo. Hay distancia en lo que está por ocurrir. Hay un tiempo por el medio de espera. De alguna manera Jesús diciendo lo que ustedes ven es una cosa muy distante y lejana. Y lo que yo veo lo estoy viendo aquí, ahora, en este momento. Esa distancia que Jesús señala ahí en esa palabra, esa pregunta que le hace a sus discípulos, es una distancia real. Una distancia que está reflejada en esa historia, porque no olviden que ese pasaje bíblico está justamente después de la historia de la mujer samaritana. Quiere decir que en la mirada de los discípulos hay distancia en lo que están viendo. Una distancia que es social porque judíos y samaritanos no se llevaban. Una distancia que es cultural porque las costumbres de unos y de otros eran distintos. Una distancia que es religiosa porque ambos afirmaban creencias distintas acerca de Dios y de lugares importantes. Por lo tanto, cuando los discípulos de Jesús miran ese entorno en que Jesús está, lo único que están viendo es esa separación, esa distancia, esa falta de posibilidades, esa pregunta que se hacen ellos en el corazón cuando ven a Jesús hablando con esta mujer en el pozo. Porque esa acción de Jesús, de hablar públicamente con esta mujer, esa acción de Jesús de meterse en Samaria, y que el texto nos afirma que le era necesario ir a Samaria, ese camino obligado que Jesús recorre al interior de ese lugar, distante en todos los sentidos, le había creado a los discípulos sospecha, le había creado y levantado en ellos todas las dudas sobre qué estaba haciendo y por qué Jesús estaba actuando de la manera en que estaba actuando. Sin embargo, Jesús les dice, en el reino de Dios no hay distancias. Lo que los discípulos veían como algo lejano, Jesús les invita a mirar y decirle, la cosecha está lista, el ambiente está preparado, todo está listo ya. Miren los campos cómo están. ¿Y cuál es ese campo? Samaria, la mujer samaritana, los lugares olvidados, los lugares distantes. Jesús dice, miren los campos, la cosecha está lista. Por lo tanto, Jesús está mirando no con distancia, sino con cercanía, con posibilidades, con oportunidades. Allí donde los discípulos veían esa lejanía, Jesús ve la oportunidad, ve la semilla, ve la posibilidad de que en ese lugar el reino de Dios también está. En esa gente el reino de Dios también está afirmado. Por lo tanto, la mirada de Jesús es muy distinta a la mirada de sus seguidores. En estos días, hace unas semanas atrás, tuve el privilegio de escuchar por primera vez, habiendo conocido al pastor Juan Figueroa Pierre tanto tiempo, pero nunca había escuchado su testimonio de conversión. Y contaba el reverendo Juan Figueroa Pierre que él era de un lugar en Guaynabo que quedaba, cuyo nombre describe un lugar hondo, hondo, hondo. Y él dice que no solamente el barrio se llamaba Lugar Hondo, sino que él también estaba en el fondo, en términos de su realidad de vida, de miseria, de pobreza, de limitaciones. Y decía el reverendo Juan Figueroa que él estaba ya marcado para que su vida fuera reflejo de ese ambiente en que él vivía.
Y la maestra de la escuela, en escuela elemental, le llegó a decir a su mamá: yo creo, señora, que es mejor que usted se dedique a los otros hijos suyos, porque este que está aquí no va a llegar para ningún lado. A ese nivel. Pero cuenta el reverendo Juan Figueroa que en medio de las sombras de su vida y del lugar donde estaba, recuerda haber visto a un hombre espigado alto, con una Biblia en la mano, y que esa Biblia tenía bordes de oro. Usted sabe que las páginas de la Biblia tenían antes bordes como color oro. Y que esa Biblia le llamó la atención, y esa figura espigada que llegó hasta allí le llamó tanto la atención que se acercó para mirar al hombre y a la Biblia. Y ese hombre espigado lo invitó a la iglesia. Le dijo: quiero invitarte para que vengas a nuestra iglesia. Y le tiró una trampita, ¿verdad? Le dijo: hay muchas muchachitas jóvenes y bonitas en la iglesia. Y dice el reverendo Figueroa que fue detrás de las muchachitas jóvenes y bonitas, pero también allí se encontró con el Señor. Se encontró con aquel que no solamente le cambió la vida a él, sino que se la cambió a su familia entera. Y dice que de ahí en adelante comenzó a beber y a nutrirse de aquel oro, ¿verdad? En la imagen que compartía, que salía de las Escrituras. Y esa experiencia de encontrarse con el Señor le ayudó a reeducar su mirada, a ver las cosas desde perspectivas nuevas y encontrar sentido y rumbo a su vida. Aquel espigado pastor en Guaynabo, que si no recuerdo mal se llamaba Esteban, el reverendo Esteban, y el apellido se me fue y no lo apunté aquí. González Hernández, gracias hermano, él es de Guaynabo, así que él sabe de quién estoy hablando. Reverendo Esteban Hernández decidió meterse en la oscuridad de aquel lugar y decidió afirmar posibilidades donde posiblemente nadie veía posibilidades. Y allí encontró a un niño que ni siquiera en la escuela y su familia lo veían con posibilidades. Pero Esteban llevaba representando a él a uno que ve posibilidades en todos nosotros. A uno que no descarta nuestra vida, no importa de dónde vengamos, cuál sea nuestra situación y condición. A uno que siempre tiene la capacidad de ver luces donde otros ven sombras. A uno que tiene la capacidad de ver lo valioso en medio de vidas desvalorizadas. El Señor Jesucristo, Dios, el mismo que le fue necesario pasar por Samaria, el mismo que vio en aquella mujer las posibilidades que nadie había visto. Esa es la mirada de Jesús. Y yo estoy contento por muchas razones, pero en particular porque nuestra hermana Aida Andino y nuestra hermana Jaquel Ordóñez todos los domingos están montando como 7 muchachos de aquí del barrio. Y yo cuando pensaba en la historia de Esteban recordaba a lo que Aida y Raquel están haciendo. Usted los ve que vienen todos los domingos a la iglesia. Los buscan, los traen a la iglesia y luego los llevan de regreso a su casa. Nosotros tenemos que creer que en todo aquel y aquella que entra por las puertas de este lugar hay una posibilidad de Dios en su vida. Hay un brillo de Dios en su vida, hay una oportunidad de desarrollo, de crecimiento, de formación, una oportunidad que se convierta en una vida que contribuye al bienestar de otros. Y nosotros tenemos que creerlo desde el momento en que lo vemos. Y esa tiene que ser nuestra fe y en esa dirección tiene que ir nuestro esfuerzo. Y si hay que montarlos en el carro, aunque no quepan, hay que montarlos en el carro. Y si hay que buscarlos, hay que traerlos. Hacer todo lo necesario para que la buena noticia del Evangelio alcance la vida de otros y de otras.
La mirada de Jesús también nos provoca a la compasión. Y por eso en el pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo, dice el texto bíblico que Jesús miraba las multitudes y sentía compasión por ellas, porque andaban como ovejas sin pastor. Si no hay compasión, no puede haber misión. Si no hay sentido de empatía con el dolor de otros y de otras, no puede haber misión, no puede haber trabajo, no puede haber evangelio. Porque el punto de partida del evangelio es la compasión, es ese sentido profundo en las entrañas del dolor que sentimos al ver el dolor de los demás. Y Jesús, su mirada estaba llena de compasión. Lamentablemente, hermanos y hermanas, contrario a la compasión, vivimos en tiempo de apatía y de indiferencia. Nos hemos acostumbrado al dolor de otros, nos hemos acostumbrado a la violencia, nos hemos acostumbrado a la injusticia, nos hemos acostumbrado a la injusticia a tal grado que hicimos casi una fiesta, que no debimos haberlo celebrado, pensando que dentro de nuestro sistema de justicia hubo la posibilidad de que se hiciera justicia, porque así lo entendía el pueblo que se hizo. Celebramos la excepción cuando la justicia debe ser la norma, debe ser lo que ocurre todos los días. Nos hemos acostumbrado a la injusticia, al dolor de la gente, y la apatía y la insensibilidad se ha apoderado de nuestros corazones. Y no puede haber evangelio donde hay apatía y hay insensibilidad. No puede haber evangelio donde no hay compasión del corazón. Por eso hay una canción que escribió León Gieco que a mí siempre me acompaña, porque es una oración que dice: solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo, sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto, que el engaño, que el futuro no me sea indiferente, porque todos esos asuntos son asuntos que nos deben de importar, que nos deben de provocar, que nos deben de mover. Son asuntos que se convierten en fundamento de lo que es la visión, la misión de la iglesia. ¿Y dónde empieza la compasión, hermanos y hermanas? No empieza con las imágenes que vemos a veces en países distantes y nos llena de dolor ver los cuadros de la gente que está en otros lugares. La compasión empieza por lo más cercano, lo que está más cerca de nosotros. La compasión empieza aquí en la casa de Dios. Nosotros debemos sentir compasión unos por otros. Y no quiere decir eso que estamos sintiendo pena unos por otros. Hay un texto en el Nuevo Testamento que afirma sobrellevar las cargas unos a otros. ¿Usted ha leído ese texto bien? Y las cargas significa las historias, los dolores, los lamentos de los demás. Nosotros tenemos la responsabilidad como comunidad de fe de sobrellevarnos las cargas unos a otros, de sentir compasión unos por los otros y de tener la capacidad de poder comprender al hermano y a la hermana dentro de su realidad de vida. Yo tengo una ventaja aquí que ninguno de ustedes tiene. Bueno, casi ninguno. Que yo conozco lo bueno y lo maravilloso que son ustedes, pero también conozco el otro lado. Porque lo veo, porque lo observo, porque estoy continuamente dialogando con todos ustedes. Y como yo conozco muchas de sus historias, se me hace más fácil comprenderlos y entenderlos. Y a veces cuando yo veo que alguien actúa de una manera, yo en mi mente y en mi corazón digo, hay razones para que eso pase. Hay una historia de vida, hay unas realidades que ha marcado esa persona que yo puedo comprender y lo puedo entender. Pero nosotros hacemos lo contrario. Nosotros juzgamos a los demás en sus acciones.
Nosotros señalamos a los demás en sus acciones. Nosotros buscamos diferenciar a los demás por lo que hacen. Pero muchas veces la compasión está distante de lo que hacemos y la forma en que nosotros convivimos unos con otros. La compasión empieza en la casa, empieza por nosotros. Y la compasión se extiende desde aquí hacia la realidad más amplia en la que nosotros vivimos, por todo lo que está pasando en nuestro país, por todas las situaciones que se viven a diario. Hay que tener la mirada compasiva de Jesús. Y esa mirada debe llevarnos y movernos a la acción. Debe llevarnos y movernos al compromiso porque sentimos compasión. Nos movemos a la acción que transforma. Nos movemos a compartir la buena noticia que libera y que restaura. Porque sentimos la compasión, extendemos nuestros brazos, nuestra vida, para ayudar y servir a todos los demás que puedan estar viviendo en esa realidad de dolor y de sufrimiento. A este país no le hace falta más pena, porque nuestros días están llenos de ay benditos. A este país le hace falta más compasión, más sentido de reconocimiento del dolor, de la necesidad de otros y mayor solidaridad en nuestras acciones. Por lo tanto, hermanos y hermanas, y ya voy a concluir, necesitamos reeducar nuestra mirada. No podemos ser de los que piensan, ojos que no ven, corazón que no siente. No podemos permitir que las distancias sigan dominando el panorama de nuestra vida. Necesitamos mirar con los ojos de Jesús. Necesitamos sentir con el corazón de Jesús. Y el apóstol Pablo se atrevió a afirmar que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Usted sabe lo que es eso? La mente de Cristo. Si la mente es el centro operacional de la vida, si la mente es lo que filtra todo lo que nuestros sentidos nos inyectan y nos traen a nuestro ser, si la mente es el centro que mueve nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros temores, nuestras seguridades, si es la mente la que mueve eso, el apóstol Pablo dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo, lo cual significa que es Cristo el que opera en toda nuestra vida y opera en todo lo que hacemos y mueve todo lo que somos. Y así debería ser. Por lo tanto, en estos 65 años, necesitamos abrir nuestros ojos para mirar nuevamente los campos. Lo que aquellos fundadores vieron cuando se comenzó a construir estas urbanizaciones, lo que aquellos y aquellas que decidieron empezar a reunirlos vieron en este lugar, no lo veían como algo distante y no lo pensaron como en algo que se iba a hacer dentro de 20 años, sino lo vieron como algo inmediato y necesario. Y vieron en este lugar que en aquel momento estaba lleno de caminos de fango y con faltas de accesos y de comodidades. Vieron en esta comunidad la posibilidad de cosechar la semilla buena del Evangelio. 65 años después, hay que volver a mirar los campos y darnos cuenta que están listos ya. Lo que hace falta es gente dispuesta y comprometida a salir, a recoger lo que otros han cosechado, pero a recoger ese fruto hermoso y maravilloso del Evangelio. Es tiempo ya de mirar con los ojos de Jesús y es tiempo ya de actuar y caminar con los ojos puestos en Jesús y cumplir y hacer la voluntad de Dios. Y Dios está buscando gente que haga eso hoy, aquí en este lugar. Y Dios está llamando gente a que se pueda unir a ese esfuerzo, a ese trabajo, a esa experiencia. Dios te está llamando a ti y Dios me está llamando a mí. Este es el momento
para que nuestros ojos puedan ver, nuestros corazones puedan sentir y podemos actuar en el nombre del Señor. Cierre sus ojos para orar. Te pedimos, Señor, que la apatía y la indiferencia no se apodere de nuestro corazón. Te pedimos que nos ayudes a superar las distancias para darnos cuenta, Señor, que aquí, que ahora, que hoy es el momento de recoger la cosecha, el momento de trabajar y reafirmar nuestro compromiso contigo. El momento de mirar con tus ojos, Señor, y ver lo que tú ves. Te pedimos, Señor, que la compasión se apodere de nuestro corazón. Te pedimos que tu presencia y tu espíritu se apoderen de nuestra mente, oh Dios, y nos permitas hacer tu voluntad. Y nos permitas continuar, Señor, en un tiempo nuevo, con nuevos desafíos, compartir tu evangelio, la buena noticia que salva, que restaura, que redime y que transforma. Ayúdanos, Señor, a alzar nuestros ojos y ver que en nuestro país los campos están listos. Hacen falta hombres y mujeres, Señor, dispuestos y dispuestas a ir, a trabajar, a comprometerse, con corazones compasivos, con mentes decididas y claras, en que esa es la voluntad tuya para nosotros hoy. Oramos, Señor, y te lo pedimos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.